Jorge Martí Rodríguez conoció a Bergoglio en Argentina, fue también corresponsal en Roma, conoce muy bien lo que fue la misión que el Papa tuvo cuando trabajaba como sacerdote en Argentina, y Carmen Regel es la corresponsal del HuffPost en Bruselas. Jorge, empezando por ti, ¿cómo era aquel Bergoglio? ¿Cómo era aquel personaje que en ese momento quizás no podía imaginar, no sabía que iba a convertirse en Papa? Hola, buenas tardes. Pues era muy parecido a lo que hemos visto durante su pontificado. Era un arzobispo que daba muchísima importancia a los gestos, a la simplicidad. Se movía en autobús por Buenos Aires, no tenía coche privado. Era conocido que hacía la compra, se preparaba en la comida, si podía prescindir de asistentes, prescindía de asistentes. Y al mismo tiempo, en la época que yo fui corresponsal en Argentina, que era durante el mandato de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, era un papa muy político en la denuncia de, digamos, todos los problemas sociales que estaban sucediendo pese al discurso oficial. Me llama la atención que luego los detractores del papa le han llamado peronista, cuando él no solo no era peronista, sino que era la única voz autorizada que podía oponerse en aquel momento al gobierno peronista, hasta tal punto que los Kirchner cambiaron la celebración del Te Deum anual de la catedral a otra diócesis simplemente para no tenerlo que escuchar. En Bruselas veíamos antes, Carmen, la reacción de Ursula von der Leyen lamentando la muerte del Papa. Es una figura que también ha tenido un perfil político alto en lo que ha sido la política europea, quizás como lo que han sido los últimos papas, ¿no? Pero ¿cómo se ha recibido allí la noticia hoy? Buenas tardes, Carlos, y a todos. Pues la verdad es que con bastante consternación, yo creo que es algo generalizado en la comunidad internacional. Aquí se han resaltado sobre todo dos perfiles de Bergoglio. Uno que era un hombre bueno, justo y comprometido, y otro que estaba muy conectado a su tiempo, que era alguien que conocía muy bien las necesidades del planeta, empezando por ejemplo con la ambiental o la migratoria, y que supo conectar con las poblaciones, primero que lo sufrían y luego que peleaban, ¿no?, para que esa realidad cambiara. Y eso es algo quizá nuevo respecto a otros papas más conservadores, que es algo que habéis estado destacando durante todo el programa. Así que todos los mensajes, tanto de políticos conservadores como de más socialdemócratas, han ido en la misma línea. Él tuvo una relación con la Comisión Europea, con el Consejo Europeo, muy institucional, muy formal, muy correcta, según decían todos los colaboradores esta mañana, pero tampoco hay que olvidar que cuando llegó el momento de decir las cosas claras, puso en aprietos a la Unión Europea en determinadas cosas. Por ejemplo, con su gesto de viajar a Lampedusa en 2013, su primer viaje como papa, podemos decir que le sacó los colores a las instituciones europeas, que no estaban tratando, como él consideraba que era ni justo ni humano, a las personas que iban llegando a territorio europeo y que solicitaban asilo. Él se postró a los pies de esas personas, él les brindó su asistencia y su ayuda a personas de cualquier confesión, y fue un gesto mucho más empático de lo que en ese momento llegaba desde Bruselas y en los años siguientes también. Pero también fue una figura de apoyo importante en la guerra de Ucrania. Él había emprendido un acercamiento a Cirilo I, al que sería su equivalente en la Iglesia Ortodoxa rusa, y lo frenó, no sin dolor, porque le había costado mucho y había sido una foto histórica, pero entendió que el apoyo que Cirilo prestaba a Putin, por ejemplo, no era el adecuado. Él ha estado siempre muy cerca de Volodymyr Zelensky, y también, incluso cuando él públicamente ha expuesto pues que había que tener en consideración a la comunidad LGTBI también como una parte más integrante de la Iglesia, no como delincuentes, ahí atacaba leyes que perseguían a los homosexuales. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Hungría, que estaba vetando determinados contenidos en pleno corazón de la Unión Europea, y ahí en Bruselas ciertos altos funcionarios agradecieron ese guiño, ¿no?, esa defensa del Estado de Derecho, no así tanto quizás polémicas como la de los últimos meses, su apoyo claro a la población palestina, ¿no?, en la que la Unión Europea, bueno, en este conflicto ha sido un poco bastante menos clara de lo que ha sido Bergoglio en estos meses. Jorge, de tu experiencia de conocerle como ser humano, ¿recuerdas alguna anécdota, alguna imagen que tengas ahora mismo en la memoria de cómo era el personaje que le haya podido acompañar o cómo era su personalidad? Era una personalidad, era muy franco, era una persona muy franca, era muy sencilla, pero al mismo tiempo
era muy consciente de la dignidad eclesiástica y del poder que él tenía. Yo creo que uno de los problemas que ha habido con la interpretación de este Papa es que se ha confundido a menudo la sencillez y la cercanía con la debilidad o la debilidad de carácter. Hay que recordar que el Papa Francisco, como Papa, ha recurrido a todas las medidas legales que ha tenido en su mano para hacer lo que él creía correcto para el gobierno de la Iglesia. Y ha llegado, por ejemplo, a firmar una figura que se llama motu proprio, que sería como un decreto ley. En sus 12 años de pontificado él ha firmado más decretos leyes que sus dos predecesores, y uno es Juan Pablo II, juntos en casi 30 años. Él, como arzobispo de Buenos Aires, por un lado tenía esa vertiente humana de un trato cercano. A nosotros los periodistas nos tenía bastante lejos, que es algo que a mí me ha sorprendido luego en su papado, ¿no? A la prensa, digamos, él no quería salir en los periódicos, él en ese sentido quería tener un perfil bastante bajo, pero al mismo tiempo era consciente de la importancia que tenía el ser cardenal arzobispo de Buenos Aires. Hay otra cosa que tampoco sé si comenzábamos el programa hablándolo con Juan Bedoya sobre si realmente ha sido un papa progresista, o quizás no es la palabra que le defina justamente. Si puedo responder yo, sí. Es que yo esta discusión la tenemos a veces en el Consejo Editorial del periódico. Yo no estoy muy convencido de que la división que hacemos a veces en la Iglesia entre conservadores y progresistas, a la que obviamente aplicamos la teoría política, sea correcta, porque un papa puede ser muy conservador en unos temas y muy progresista en otros. Es decir, Francisco ha sido absolutamente claro en temas como el aborto, por ejemplo, o el sacerdocio femenino, ¿no? Entonces, en esos dos casos estaría situado en un perfil muy conservador, y sin embargo, en temas, por ejemplo, en temas de las parejas homosexuales o de las parejas de convivientes divorciados, estaría en términos progresistas. Muchas veces los periodistas aplicamos, lógicamente, para que nuestros oyentes y nuestra audiencia nos entienda, criterios políticos a cosas que hay que matizar bastante. Carmen, mencionabas antes lo que es la figura política, la influencia que haya podido tener en Europa. ¿Tiene tanta presencia? ¿Es tan importante el hecho de que el Papa sea una persona u otra para las decisiones políticas que se toman hoy, en el siglo XXI, en la Unión Europea? ¿Es una figura que se tiene en cuenta? Yo creo que sí, se tiene en cuenta. No podemos olvidar las raíces cristianas que tiene, y católicas en particular, que tiene el continente europeo. Al final es algo más allá de lo religioso, es algo cultural, y es una figura que si es venerada en el resto del planeta, en Europa se la tiene muy presente, porque hay muchos miles de ciudadanos que acuden a las ceremonias, a los templos, y que en su día a día tienen presente la religión. Y yo creo que sí que se ha notado, como contábamos antes, creo que era el profesor Hoyos el que decía de la importancia del origen del Papa. Este Papa no ha sido un Papa lejano a Europa, porque han pasado muchas cosas en el tiempo, en estos 12 años en los que él ha estado, y él ha estado presente en esos debates, como el migratorio, como Ucrania, como decíamos antes. Pero yo creo que la relación no ha sido tan intensa como si hubiéramos tenido un Papa italiano, español o alemán, como pasaba con Ratzinger, o como pasaba con Juan Pablo II antes, que era polaco, ¿no? Creo que pero no porque se haya olvidado de Europa, sino porque él ha abierto el prisma. Él ha puesto la mirada en eso que llamamos habitualmente el sur global, y lo ha puesto en la agenda, tanto con sus viajes como a la hora de centrar cuáles son sus apuestas de papado. Yo creo que sí, que el origen determina, y que al final estamos hablando de políticas sociales básicas, y si hay alguien que se pueda preocupar, como era su caso, de estar, como decía, con todos, ¿no? Con los más pobres y los más necesitados. Estamos hablando de una Unión Europea que tiene unos récords de pobreza infantil, en las que no puede dejar de estar la figura de una religión tan importante como esta, que tiene 2.400 millones de creyentes, ¿no? Y ya por último, Jorge, ¿qué viene ahora? ¿Qué apuesta tienes tú sobre lo que puede suceder con la sucesión del Papa? ¿Qué figura puede reemplazarle?
Yo la verdad es que no me voy a atrever a hacer un vaticinio porque no me siento capacitado, pero sí que creo que a diferencia de otros procesos de sucesión papal, cobra especial importancia por algo que ha dicho otro de los invitados, que el colegio cardenalicio es muy extenso y no hay un profundo conocimiento de entre los cardenales electores. Cobra especial importancia algo que era un poquito de trámite antes del cónclave, que se llaman las congregaciones generales. Es un encuentro abierto tanto a los cardenales electores como a los cardenales que ya no son electores por razón de edad, y es, digamos, se suele filtrar información y es una especie de reuniones informales que se van teniendo justo antes de empezar el cónclave. Esa reunión, que ya fue importante en la elección de Francisco, creo que ahora va a cobrar especial importancia. Y la buena noticia para los periodistas es que, a diferencia del cónclave, no hay un secreto tan estricto, y yo creo que vamos a tener información de lo que se va diciendo en esas congregaciones generales. Que esas congregaciones comienzan en los próximos días a medida que los cardenales van llegando al Vaticano, entiendo, ¿no? Efectivamente, es una reunión, a medida que ellos van llegando, se van incorporando. No es una asistencia, digamos, no es como el cónclave, sino que es algo un poquito más informal, y hasta ahora era una cosa a la que no se le prestaba excesiva atención, pero que en estos momentos va a cobrar bastante importancia. Y en el cónclave, una última cosa, solamente tienen derecho a voto los menores de 80 años, pero participan todos los cardenales. No, en el cónclave entran los cardenales que tengan menos de 80 años y aquellos que cumplan 80 años el mismo día del inicio del cónclave. Es decir, si un cardenal cumple 80 el día que se inicia el cónclave, aunque el Papa se elija 3 días después, puede votar. Los únicos que entran en el cónclave son los cardenales electores, lo cual no significa que un cardenal no elector pueda ser elegido. Y aquí tengo que decir una cosa, elegible es cualquier varón católico bautizado del mundo. Y hay precedentes de personas que no estaban en un cónclave y han sido elegidas papa. Jorge Mari Rodríguez, Carmen Rengel, gracias a los dos por estar en el programa.